Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos al seminario virtual del día de hoy. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Vidal y en nombre del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión Intersectorial de Innovación Productiva y Emprendimiento, les damos la bienvenida a esta serie de seminarios virtuales Cenacit. El día de hoy estamos con un tema sumamente interesante, denominado los modelos geoespaciales y sistemas de monitoreo para la estimación de equipamiento de salud. Ustedes se estarán preguntando en este momento, tal vez, a qué se refieren con modelos geoespaciales y qué es lo que vamos a ver en la charla del día de hoy. Más allá del tema sofisticado, el nombre sofisticado, vamos a estar hablando cómo los mapas digitales o los sistemas de información geográfica propiamente están siendo aplicados ahorita en el contexto de la emergencia. Tengo el gusto de estar contando la participación del día de hoy con tres excelentes profesionales expertos en el tema que nos van a ir guiando paso a paso en diferentes usos que se le pueden dar a este tipo de tecnologías y que ya los estamos viendo aplicados. Para ponerlos un poco en contexto, imagino que han estado familiarizados desde el inicio de la emergencia con este dashboard o este tablero. Este tablero surgió más o menos en el mes de febrero y es un tablero que desplegó la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Inició como un proyecto para poder hacer el mapeo de la pandemia en China, pero luego pues empezó a extenderse alrededor de todo el mundo y ahora es uno de los tableros que tiene más gestiones a nivel diario. En la imagen que ustedes pueden ver es el equipo que construyó este tablero, que realmente surgió al momento de iniciar la pandemia en China y cómo lo iban a estar monitoreando como un proyecto de una tesis doctoral. Por el impacto que tuvo, realmente el proyecto se ha extendido y como les mencionaba al inicio, es el tablero más utilizado actualmente para el control de la emergencia. Actualmente por día está recibiendo entre 3 y 4.5 billones o 1.000 millones de peticiones al día. Y en base a esto, este ha sido un repositorio que ha funcionado para muchos científicos para poder generar modelos o generar políticas en la toma de decisión. No solo tableros como este, pero vemos también aplicaciones más cotidianas como los reportes que está publicando la empresa Google a través de movilidad, como a través del uso de los mismos GPS de los dispositivos móviles o la identificación que tienen dentro de los mapas. Ellos pueden sacar estadísticas que están siendo utilizadas día a día para saber cuánto ha impactado los cambios en las diferentes movilidades. Todo este tipo de información durante el seminario que vamos a tener el día de hoy, vamos a ir viendo cómo puede ser aplicado dentro de este tipo de tecnologías para la toma de decisiones en múltiples áreas. Como les mencionaba en un inicio, el día de hoy contamos con tres profesionales excelentes, cada uno experto en su área. Y vamos a iniciar el día de hoy con el ingeniero Edson Hernández. Él es un ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables que tiene especialización en sistemas de información geográfica y teledetección. Adicionalmente cuenta con una maestría en ingeniería geomática y ha estado a su cargo diferentes tipos de publicaciones en diversidad de aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Entonces, sin más pausa, dejo la palabra al ingeniero Edson Hernández. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación, gracias a los compañeros y es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Además de estar a la altura de excelentes profesionales como son Gabriela, Héctor y Alejandro, tengo la fortuna de conocerlos personalmente y en alguna de mis etapas fueron parte importante de mi formación como profesional. Así que además de un webinar, es para mí una conversación y un foro entre grandes colegas y amigos. Muy bien, el tema que yo les quiero hablar el día de hoy es por qué los mapas son tan importantes para el coronavirus. Y pues como ya bien menciona Alejandro en la introducción, una de mis pasiones más que de mi profesión es la parte geoespacial y específicamente la inteligencia geoespacial, el tema de datos espaciales, todo lo relacionado a la geografía. Es por eso que el día 13 de marzo, que la mayoría de ustedes recordarán, desde la Universidad Rafael Andívar, específicamente el Instituto de Investigación en Ciencia, de Investigación y Proyección en Ciencia y Tecnología de la Universidad Rafael Andívar, el cual es liderado por el doctor Juan Carlos Rosito, se estableció como prioridad generar un tablero informativo para el COVID en Guatemala, bastante similar a lo que ofrece la Universidad de Hopkins, pero con un enfoque local
y que hoy en día actualmente alcanza más de 4 millones de visitas y ha sido un referente para la comunicación de datos de COVID a nivel nacional. Entonces, como ejercicio, yo les dejaría a ustedes esta pregunta: ¿por qué los mapas son tan importantes para el COVID o para el coronavirus? Para que posteriormente la podamos responder. Y para yo responder esto o tener los fundamentos necesarios para hablar un poco sobre el tema, yo quiero hablarles un poco sobre la evolución de la información geoespacial, la evolución de los sistemas de información geográfica, y voy a utilizar como metáfora la evolución del hombre. Quiero que nos centremos en los primeros hallazgos o la importancia de cómo los sistemas de información geográfica han contribuido a las pandemias o a los momentos de mayor crisis a nivel mundial, y cómo han contribuido a ese cambio de paradigmas, específicamente en momentos difíciles como los que estamos viviendo actualmente. Y quiero regresar un poco el tiempo, y específicamente al año 1800 o a principios de 1800, o más específicamente a 1830, en el cual un científico de nombre John Snow, no el de la famosa serie, se le conoce como una de las primeras personas que habló sobre el tema de inteligencia espacial, o en ese entonces conocido como el análisis espacial. Él hizo uso de la cartografía convencional, es decir, mapas de calles, de barrios, de viviendas, y sobrepuso la información de casos, digamos, positivos de cólera, e hizo un análisis espacial y pudo determinar cuál era la influencia de estos casos de cólera en esa región. A partir de entonces, se le conoce a John Snow uno de los padres de los sistemas de información geográfica, y de los cuales se han derivado interesantes estudios y hasta lo que hoy se conoce como inteligencia geoespacial. Y uno de los grandes aportes es el cambio de paradigma en tiempos de crisis. Seguidamente tendríamos que destacar otro de los importantes hallazgos o aportes de la inteligencia geoespacial en la historia, y esta imagen es parte de la Primera Guerra Mundial, en la cual era necesario conocer dónde establecer ciertas actividades o ciertas estrategias militares. Entonces, prácticamente los SIG en ese entonces se hablaba de una habilidad para presentar conocimiento en una forma apropiada para un ambiente en la toma de decisiones. Es decir, en ese entonces, con estos aviones y con cámaras bastante pesadas como las ven, que actualmente siguen siendo pesadas pero con mejores características, se empezaron a tomar las primeras fotografías, y esto permitió a los diferentes países que estaban presentes en esta guerra tomar mejores decisiones. Es decir, el aporte es bastante significativo. Esto nos llevó a dar otro gran paso, además del tema de las fotografías aéreas. Esto nos llevó también a la necesidad de explorar la Tierra, ver la Tierra más allá de una fotografía a través de un avión. Es pensar en una fotografía vista desde fuera de la Tierra. Es entonces cuando se propone el lanzamiento de satélites, pero no satélites de comunicación, sino que satélites que permitieran fotografiar la Tierra y empezar a conocer los fenómenos naturales. En el año de 1960 inicia entonces el concepto de percepción remota, y es así como se aprende a ver de otra forma las características de la Tierra, es decir, más allá de los sensores naturales que nosotros poseemos como la vista, ¿verdad? Es entonces que yo rescato una de las citas bastante importantes y posiblemente muy conocida por la mayoría de ustedes. Es una cita de Esri en el año 2019, que ellos nos hablan de la teledetección o percepción remota desde una perspectiva: observar lo que otros no pueden o mirar lo que otros no pueden. Es decir, dando de alguna forma la percepción remota un superpoder, es decir, a ver a través de sensores, son sensores sofisticados que nos permitan determinar características que a simple vista no se pueden observar. Además de todas estas tecnologías y estos avances, es importante resaltar el tema de la agricultura de precisión, es decir, cómo la agricultura de precisión indirectamente o directamente ha sido favorecida con el desarrollo de estas tecnologías. El monitoreo aéreo y espacial permite múltiples posibilidades para la agricultura en su desarrollo, es decir, no solo conocer la extensión de nuestros cultivos, sino que además también conocer características como de los suelos, la salinidad, la humedad, el tema de fertilizantes y otras múltiples características.
Pero eso también nos lleva a otro paradigma de la tecnología geoespacial, ¿verdad? Es decir, ¿qué tan accesible es esta tecnología para las personas realmente necesitadas de esto? Porque actualmente estas tecnologías forman parte del día a día de grandes empresas. Pero ¿cómo llevamos esta tecnología más allá de estas grandes empresas? Es decir, ¿cómo tratamos nosotros de que esta información no llegue específicamente como una imagen de satélite, una imagen de dron, o una fotografía aérea, o un análisis geoespacial, o un índice de vegetación, sino pensar más allá cómo se puede digerir esta información y hacerla accesible a estos agricultores que dependen específicamente de esta información a partir de los cambios que vivimos actualmente, a los cuales los agricultores no están del todo adaptados. Seguidamente, esto nos lleva también al tema de los sistemas de información geográfica holísticos, es decir, más allá de pensar que los sistemas de información geográfica es una ciencia como tal, que solo una persona está involucrada, deberíamos de pensar más en el trabajo conjunto, deberíamos de pensar más en el trabajo colaborativo, multidisciplinario. Entonces yo rescato una de las citas importantes acá, en la cual dice literalmente: ningún SIG puede tener éxito sin la participación de las personas correctas. Un SIG realista es de hecho un sistema complejo de partes interrelacionadas, en cuyo centro se encuentra una persona que entiende la totalidad. Es por eso que todo este proceso de formación, todo este proceso de evolución de los sistemas de información geográfica permiten lo que vamos a ver más adelante, o permiten ejercicios como los que se ven ahora de la Universidad de Hopkins o los que realizó la Universidad de Landívar. Es decir, agrupar expertos en el tema de diferentes ramas, desde matemáticos, ingenieros informáticos, profesionales en diferentes carreras, que permitan hacer o generar mejores herramientas de comunicación para la población. Otro de los grandes impulsos que generó esta tecnología es el involucramiento de grandes empresas. Es conocido por todos de que empresas como Google, Microsoft, el mismo Esri, Uber y Globo, que son empresas bastante conocidas y de uso muy cotidiano, están apostando a esta tecnología, están invirtiendo mucho financiamiento al desarrollo de investigación y proyectos de innovación en el tema de inteligencia geoespacial. Si nos preguntamos hoy en día quién no ha utilizado Waze, quién no ha utilizado Google Earth, o quién no ha pedido un servicio a domicilio como Uber Eats o Globo, seguramente la respuesta es que la hemos utilizado, ¿verdad? Y diariamente. Entonces, todas estas tecnologías están haciendo uso de la inteligencia geoespacial actualmente. Todo esto, de alguna forma, nos preparó para esta pandemia, nos preparó para un gran reto como es el coronavirus. Globalmente existen muchos profesionales capacitados para abordar este tema con un enfoque espacial. ¿Y por qué un enfoque espacial? ¿Por qué la necesidad de lo geoespacial? Muchos se podrían preguntar, bueno, si sos experto en sistemas de información geográfica, seguramente vas a defender la postura de que el tema geoespacial es importante. Pues no es porque lo tenga que decir yo, ¿verdad? Sino que lo han dicho diferentes instituciones. Es decir, la misma universidad, voy a citar la Universidad de Hopkins, en el cual su vocación específicamente es para temas de salud, de medicina, y desarrollan una plataforma de múltiples usos y aprovechando todo el potencial de la inteligencia geoespacial. Pero todo esto, desde el momento en que hablamos de Jon Snow, desde que hablamos de las imágenes, las fotografías aéreas, las imágenes de satélite, desde que hablamos del involucramiento de grandes empresas, todo esto sirvió para que nosotros pudiéramos hablar o decir las potencialidades de los sistemas de información geográfica. En este apartado, lo que estoy tratando de evidenciar o de mostrarles es las múltiples publicaciones que se hicieron en diferentes diarios internacionales, diferentes publicaciones en redes sociales. Es decir, todos estaban hablando de la potencialidad de los sistemas de información geográfica. Y me voy a centrar en un par de estos para leerlos literalmente. El papel que desempeñó los sistemas de información geográfico en el brote de coronavirus. Y esto hacía referencia al tema de China, cómo China utilizó los sistemas de información geográfica para combatir la pandemia. Otro de los temas muy interesantes es la tecnología más sofisticada
potente arma para combatir el coronavirus, y hacía referencia a los sistemas de información geográfica. Y así podemos encontrar diferentes publicaciones. Hace un par de meses me di a la tarea de investigar un poco de qué se estaba haciendo en Guatemala, y me pude dar cuenta que habían diferentes esfuerzos. Afortunadamente en Guatemala hay personas capacitadas para desarrollar diferentes mapas, diferente información relacionada a los sistemas de información geográfica. Resultado de eso es que hoy tenemos a dos panelistas que nos van a hablar sobre los casos de estudios muy particulares en los que utilizan la inteligencia geoespacial para hacer un análisis y responder preguntas, ¿verdad? ¿Por qué en ese lugar? Y más allá del por qué en ese lugar, ¿por qué esas características? ¿Qué características tiene ese lugar donde están ocurriendo estos brotes, ¿verdad? Muy bien. Algo más que les quería platicar es, además de los sistemas de información geográfica y ver su importancia, es, voy a citar seis lecciones aprendidas que habla DJ Patil. Él es un científico de datos del gobierno de Obama y del gobierno de Bush, en el cual él rescata 6 lecciones aprendidas a partir del coronavirus. Y voy a tratar de resumírselas y a partir de eso tratar de responder la pregunta inicial, ¿verdad? Entonces, una de las principales lecciones es un sistema de salud pública basado en datos. Y él nuevamente hace referencia, a pesar de que no se especializa en sistemas de información geográfica e inteligencia geoespacial, él hace referencia al mapa de John Snow como una de las principales o una de las catapultas de la ciencia de datos y la estadística. Él menciona que posiblemente es fácil olvidar que muchos de los métodos estadísticos y ciencia de datos tienen origen en los servicios de salud, incluyendo el mapa de cólera realizado por John Snow, el que vimos principalmente como una de las partes de la evolución de la información geoespacial. Y él sugiere, ¿verdad?, que debemos utilizar las últimas técnicas de análisis de datos y que esto debe incluir la inteligencia geoespacial para la sobreposición y análisis de múltiples datos, tanto de salud, socioeconómicos, para desarrollar estrategias e implementar pruebas móviles masivas. Entonces, ya él como científico de datos y experto en el tema de salud y que actualmente está apoyando a diferentes estados en la Unión Americana, hace referencia a partir de estas lecciones aprendidas. Seguidamente él propone pruebas de vigilancia para las masas y él hace lo que se rescata de esta lección como tal, de no solo hacer pruebas por querer hacer o donde están sucediendo algunos casos, sino que deben de tener un respaldo estadístico sólido para poder realizar estas pruebas en masa. Determinar también los parámetros críticos. Perdón, voy a minimizar. Determinar parámetros críticos como la tasa de mortalidad, la tasa de hospitalización. Y es precisamente lo que hoy nos reúne en este webinar, ¿verdad? Que nos van a estar hablando sobre algunos casos de estudio donde se determinan estos parámetros importantes para la toma de decisión. Las aplicaciones móviles pueden ser un activo poderoso. Y hace referencia a que en algún momento, como sucedió aquí en Guatemala, se generó una plataforma o una aplicación móvil en la cual el objetivo era rastrear esos posibles contagios o ese contacto de personas que estuvieron expuestas al COVID-19. Pero de alguna forma no estamos preparados o todavía no estamos preparados como sociedad para que nos digan, miren, nos están monitoreando nuestro celular, o miren, queremos saber qué están haciendo, dónde están y en qué momento, ¿verdad? Entonces puede ser un arma de doble filo, pero él propone las aplicaciones móviles como una solución para el tema de pandemias. Y específicamente el uso de esos códigos QR combinados con el tema de ubicación, el tema del Bluetooth, los GPS, también geolocalizar desde torres telefónicas y el rastreo a través de insignias o pulseras, ¿verdad? Entonces, son situaciones muy importantes que de alguna forma no solo nos pueden solucionar problemas para esta pandemia, sino que para múltiples problemas que tenemos como sociedad. Menciona otra lección aprendida. Necesitamos un nuevo instituto para el cuidado de salud de enfermedades con datos ambientales y económicos. Y aquí hace referencia no solo específicamente al tema de los ministerios o de las secretarías de salud de los países, sino hace referencia o hace el llamado a la academia como tal, a los institutos de investigación, en los cuales se busca potencializar los datos de salud con la combinación de datos de economía, aplicaciones de ciencia de datos, informática,
con científicos calificados, ¿verdad? Y que no estén afiliados de una manera formal, ¿verdad? Es decir, la problemática que pues, posiblemente se nos puede presentar en la mayoría de casos, que no podamos tener acceso a los datos si no estamos, de alguna forma, no tenemos una afiliación formal con alguna institución. Entonces, sí es abrir esas puertas, y es el llamado a la academia también, el llamado a los institutos de investigación de generar esos espacios, de hacer ese repositorio de datos, de hacer ese trabajo de laboratorio de datos como tal. Y él propone finalmente una nueva visión de la salud pública y habla de la salud pública 3.0, en el que los líderes sirven como estrategas de una salud en asociación con múltiples sectores y aprovechan los datos y recursos para abordar cuestiones sociales, ambientales y condiciones económicas que afectan la salud y la equidad de la salud. Es decir, evolucionar. Hablaba también en este artículo que actualmente los sistemas de salud, no solo de Guatemala, sino que la mayoría de los países, tienen sus bases en una de las últimas pandemias, como la tuberculosis. Es decir, la evolución que quedó ante esa problemática. Y posiblemente suceda en algunos países que la evolución de los sistemas de salud se quede con la actual pandemia y no evolucione. Pero eso puede repercutir en los diferentes problemas y en las diferentes situaciones que vamos a estar viviendo seguramente cada vez más constantes. Después después de hacer un resumen de todo esto, quiero rescatar un artículo de reciente publicación en el cual hacen un resumen de más de 63 estudios o investigaciones que abordaron el tema de COVID con la inteligencia geoespacial. Y este cuadro, al final de cuentas, es un resumen de cómo, o un estándar de qué es lo que están haciendo estas investigaciones o estos casos de estudio para combinar el tema de la pandemia y la información geoespacial. E inicia, primero, que debe ser interdisciplinario. Ya lo vimos con el tema de la evolución de los sistemas de información geográfica holísticos, ¿verdad? Es decir, colaborativo, pero debe ser siempre guiado, siempre liderado por un profesional o un experto en la tecnología geoespacial y que domine el fenómeno a estudiar, ¿verdad? Como tal, en este caso, el tema de salud, que esté muy relacionado o con estrecha relación con temas de salud, con expertos matemáticos y expertos en ciencias sociales como tal, para poder conocer o entender de mejor manera la pandemia, ¿verdad? Posteriormente ya pasaríamos al aspecto el análisis geoespacial o la inteligencia geoespacial o lo que conocemos como mapas, geografía o GIS, dentro del cual se debe conocer a profundidad el tema de análisis espacio-temporal, características geográficas, sociales y de salud, características ambientales, minería de datos, y una de las características más importantes o lo que le da el máximo valor, valga la redundancia, al valor de la información geoespacial, los mapas en la web, ¿sí? Es decir, el producto en el cual el usuario pueda visualizar. Porque la diferencia como tal de tener un mapa impreso y tener un mapa en un móvil o tener un mapa en una plataforma es eso, la versatilidad de poder tenerlo en cualquier momento, de tenerlo en línea, de poder hacer su exploración. Con un mapa impreso difícilmente se puede realizar todo eso, ¿verdad? Difícilmente se puede actualizar, no se puede tener un proceso de actualización en tiempo real. Tendríamos que estar actualizando la información y luego imprimir. La versatilidad de los mapas en la web nos da esas posibilidades de actualizarla, de hacerla disponible, de que cualquier usuario la tenga en cualquier momento a través de aplicaciones. Bueno, entonces a esto, por cuestiones de tiempo, caemos al tema de por qué los mapas son tan importantes para el coronavirus. Y yo lo respondo brevemente con esto, con estos enunciados. Solo mover esto por acá. Porque los mapas involucran acciones. Es decir, los mapas permiten conocer y generar estrategias dónde actuar, de mejor manera, dónde invertir. Los mapas inspiran, es decir, generación de información. Ayuda a que múltiples personas o muchos expertos se involucren en un proyecto como tal. Los mapas informan y sobre todo los mapas comunican. Entonces, es así como les presento esta plataforma desarrollada por la Universidad Rafael Andívar, específicamente el Instituto de Investigación y Proyección en Ciencia y Tecnología, el cual es liderado por el doctor Juan Carlos Rosito, el cual tiene por objetivo comunicar a la población de una manera bastante digerible, de una manera simple, actualizada todos los días, y generando comunicaciones no solo en plataformas web como la que están viendo, hay una plataforma móvil desde el primer día de la pandemia. Como les mencionaba, actualmente tenemos más de entre 3 millones o 4 millones de visitas
y de visitas acumuladas. Y pues todos los días se está actualizando la información. Ya les mencionaba, hay una plataforma web, hay una plataforma móvil y hay todo un proceso o hay toda una estrategia de comunicación en redes sociales para que la población esté informada. Con esto, finalmente, yo quiero agradecer a todos los involucrados. Me disculpo de antemano si no fue el mejor perfil que les logré tomar en esta fotografía, pero quiero agradecerles a ellos por todo el esfuerzo. Detrás de todo esto hay familias, hay amigos que han ayudado, han colaborado en la actualización de este proyecto como tal. Hay personas, hay científicos, y pues les presento al equipo que está detrás del tablero del COVID en Guatemala. Yo, para finalizar, me quedo con esta frase de este científico, Joseph Persky, en el cual habla sobre que una imagen vale más que 1000 palabras, y un mapa vale más que 1000 imágenes. Entonces, yo con esto, Alejandro, agradezco nuevamente la invitación y con esto finalizo mi presentación para darle paso al siguiente expositor. Muchísimas gracias, Edson. La verdad es que muy interesante toda la introducción que has hecho. Cómo nos llevaste de la historia, desde los primeros inicios, mostrándonos este mapa precisamente de Snow cuando maneja el tema del cólera y cómo lo que estaban buscando comprobar era la hipótesis de dónde surgían las infecciones. Y recuerdo en ese caso que a través de ese tipo de mapas lograron determinar los pozos que estaban contaminados. También surgieron otros temas bastante importantes que mencionaste, como otras tecnologías que se van acoplando a este tipo de sistemas o de plataformas, como es el tema del GPS, y cómo es muy habitual ahora para nosotros poder tener este tipo de tecnologías disponibles. Solo les hago la consulta si logran observar bien mi cámara. Sí, Alejandro, sí lo vamos. Excelente, gracias. Sí, entonces, cómo esta tecnología se ha ido acoplando con temas de GPS y es más habitual. Realmente, incluso si nos vamos a los inicios como plataformas informáticas, estamos hablando de finales de los años 60, 70, pero incluso si hablamos en el caso de Guatemala y hablamos al inicio de los años 2000, todavía no era popular el hecho de hablar de un mapa digital. Era muy común encontrar estos mapas impresos que se habían desarrollado en los años 80 y estos fueron las referencias, les diría yo, hasta el año 2006. Por supuesto, ahora tenemos acceso a tecnologías como la parte de Google Maps o utilizamos aplicaciones como Waze todos los días o pedimos alimentos por las diferentes aplicaciones móviles que cada día ha sido más cotidiano. Las siguientes charlas que vamos a ver el día de hoy van a ser de casos aplicados propiamente en el tema del manejo de la emergencia. Y para esto nos acompaña también el día de hoy la ingeniera Gabriela Guzmán. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad de San Carlos, tiene una maestría en el manejo de ingeniería de agua de la Universidad de Exeter de Inglaterra, estudios de geomática también de la Universidad de San Carlos y estudios en ciencias ambientales de la Universidad del Instituto Rochester de Tecnología en Nueva York. Actualmente es la vicepresidenta de la organización Women in GIS o Mujeres en el GIS, con sede en Estados Unidos, la cual busca visibilizar a las mujeres que trabajan en campos geoespaciales. Ha trabajado en el sector público y privado de Guatemala y también ha sido consultora en organismos internacionales en las áreas de sistemas de información geográfica, manejo de recursos hídricos y cambio climático. El día de hoy precisamente también nos va a hablar sobre aplicaciones que se están haciendo actualmente en Guatemala a través de iniciativas como el Laboratorio de Datos o el Lab de Datos, en el cual ella nos va a ampliar la información. Así que bienvenida, Gaby, adelante. Gracias, Alejandro, gracias por el espacio también. Voy a explicarles un poquito acerca del trabajo que hacemos en el Laboratorio de Datos y cómo hemos logrado combinar la información espacial, geoespacial, perdón, para la toma de decisiones o poner a disposición de la población todas estas herramientas para mejorar la toma de decisiones. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bueno, empiezo con quiénes somos. ¿Cómo iniciamos? Pues nos organizamos formalmente y se queda entre... no sé si ven mi pantalla. Bueno, mejor la dejo así. Nos organizamos formalmente durante la última semana de mayo de este año y el grupo inició, digamos, nos contactamos básicamente por interacciones que teníamos en Twitter
y hacíamos publicaciones sobre cómo se estaba manejando la información del coronavirus y cómo en función de nuestras habilidades y nuestro expertise académico hacíamos aportes hacia el coronavirus. Entonces, digamos, eran como esfuerzos aislados por parte de la sociedad civil, y a final de cuentas, pues decidimos coincidir y unir esfuerzos y aprovechar las capacidades de todo el equipo. Actualmente somos más de 10 guatemaltecos que tratamos de consolidar los datos crudos de las cifras oficiales que el gobierno nos da, y con estos datos hemos creado herramientas que ayudan a mejorar la comprensión del coronavirus en el territorio nacional. En el grupo, esto es algo que me encanta muchísimo y va de la mano con lo que decía Edson, es que es un equipo bastante multidisciplinario. En el equipo habemos epidemiólogos, médicos, economistas, ingenieros en varias ramas. Todos tenemos profesiones diferentes, pero coincidimos en las ganas de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Y aportar desde lo que sabemos. Entonces ahora me voy a la parte de ¿qué hacemos? Para eso me voy a ir a nuestro dashboard, bueno, a nuestra plataforma. Ya, otra vez, voy a dejar de compartir pantalla. Okay. Sí, ahí estamos. Esta ya es nuestra plataforma, no sé si la ven, si alguien me puede decir si la ven. Pues nuestra plataforma tiene diferentes, ¿sí se ve? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, se alcanza a ver un poco. Ok. Bueno, pues en nuestra plataforma arrancamos con un agregado en resumen, digamos, del total de casos, el total de fallecidos, casos nuevos y así sucesivamente. Esta información al día de hoy está actualizada hasta el 16 de julio. ¿Por qué hasta el 16 de julio? Pues ustedes saben que cambió un poco la dinámica de cómo el gobierno central nos comparte información, y aún estamos tratando de descifrar cómo es que funciona esta nueva herramienta que colgaron en línea. Pero desde nuestro lado, lo que hacemos y lo que yo decía, que es como va más allá de solo la cifra en crudo, es tratar de ver un total de casos acumulados. También tenemos una gráfica que nos describe casos nuevos diarios, un poco de tasa de progresión de nuevos casos, el tiempo de duplicación. Esta es una de las gráficas que más me gusta a mí, que no habla de mapas, pues, pero es una de las que más me gusta a mí porque en términos muy, muy generales nos dice en cuántos días podemos esperar que el número de casos se duplique. Entonces, hace un par de semanas estaba en 14, ahora está en 26, y claro, esto va de la mano con el número de pruebas realizadas o el número de pruebas que se reportan en el Sistema Nacional que reportan al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. También esta gráfica es interesante porque ilustra el total de pruebas diarias por cada 10.000 habitantes y cómo se observa, como en términos muy, muy generales, que hay una correlación entre los casos nuevos que se reportan y el número de pruebas. Y esta gráfica ilustra lo mismo. Tenemos mayor número de casos reportados a mayor número de pruebas. Y en el número de pruebas, pues ha existido toda una serie de cambios incluso en el tipo de pruebas. Antes eran las pruebas PCR molecular, a esos detalles, ¿verdad? Bueno, continuamos, siempre está los casos por departamento, el promedio móvil, también tenemos una distribución de casos por municipio. Igual esto está hasta el 19 de junio, al 18 de julio, perdón. Y en la última solicitud de acceso de acceso a la información al Ministerio de Salud Pública, pues siempre nos remitieron a esta plataforma que está en la siempre en nuestra misma plataforma. Apagar mi cámara.
siempre en nuestra misma plataforma, ya empezamos a jugar un poquito con la información geográfica, ¿verdad? Esto muestra en términos muy, muy generales una gráfica del semáforo. Aquí tenemos la incidencia de casos, entonces, si esto estuviera al día de hoy, se habla que el semáforo va a funcionar en los últimos 15 días. Cuando publicamos este mapa, correspondía a los 15 días anteriores que teníamos datos, y pues vemos que en términos muy, muy generales, algunos departamentos de San Marcos, El Progreso, Guatemala y Escuintla estarían en rojo. Pues básicamente por el número de casos activos, claro, ya cambiaron los protocolos de descarga de pacientes, y pues ahora los parámetros son otros. También se hablaba un poco sobre la positividad, digamos, si se manejaba la positividad como otro de los parámetros para el semáforo, pues mirábamos que todo el mapa se pintaba de rojo, pero eso también va un poco de la mano con el número de pruebas que se realizan por cada departamento. Todo esto lo pueden ver en nuestra plataforma, labdedatos.com. Básicamente ilustra los casos por cada 100,000 habitantes. Uno puede apagar y encender las capas, y esto va de la mano con lo que decía Edson, que esta es una de las ventajas de ahora que nos da la tecnología, que podemos contar con herramientas que nos permiten esa interacción de primera mano con la data. Voy a bajar un poquito. Esta ya es nuestra aplicación de casos reportados por empresas e instituciones públicas en medios digitales y redes sociales. Esta es la primera versión del mapa que salió hace más o menos un mes. Como ven, pues este fue el último número de reportes, y estaba actualizado hasta el 10 de junio. Cuando empezamos a trabajar con esta aplicación, todo lo hacíamos a mano porque, digamos, no teníamos como todo este respaldo tecnológico, sino que lo estaba trabajando digamos, bajo mi cuenta personal del software que utilizo para hacer todos estos mapitas, y tenía algunas limitaciones. Ahora evolucionó. Ya tenemos una donación de ESRI. Lo mencionaba en su plática anterior. Este software, es más, donaron softwares en todo el mundo, instituciones gubernamentales, públicas o grupos académicos como el nuestro, que están trabajando en investigación para el coronavirus. Con coronavirus hicieron una donación de 6 meses, y pues ahora esto es lo que estamos utilizando para lo que llamamos, empezó como el mapa metropolitano, pero ha ido cambiando un poco más. Ahora ya tenemos algunos casos reportados en el departamento de Quetzaltenango y Escuintla. Estos solo son indicativos del reporte de la empresa o la institución pública, en donde dice aquí hubo un caso de coronavirus. Estos mapas para nada especifican en dónde vive la persona que se contagió, y tampoco muestran corredores de contagio. Sin embargo, en Ciudad de Guatemala, que además es el epicentro de la epidemia, sí se observa un corredor central que es bien interesante, y de igual forma coincide con la línea principal del Transmetro. Esta es zona 14, digamos, aquí más o menos está el monumento al Papa. Esta es la Avenida de las Américas, esta es la parte de la hincapié donde está el Transmetro, y luego aquí sí se ubican, esta es la séptima avenida de zona 9, en zona 4 hay algunos casos aislados, y luego zona 1, que también agrupa una gran cantidad de casos, y era, digamos, esta fue una de las primeras que vimos en el mapa, porque se hablaba de la famosa desescalada, y se hablaba incluso de algunas pruebas del Transmetro. Entonces sí es crítico, digamos, hacer ese tipo de aseveraciones si uno no cuenta con este tipo de información espacial, que lo que hace es que permite cruzar información que ya tenemos, con la que se está generando día con día, porque sería terrible imaginar que, digamos, pues, abren una línea de Transmetro y con una persona asintomática contagiada,
pues el escenario sería terrible a largo plazo. Principalmente sabiendo que la cifra de contagio es, bueno, como en general, es que de cada 10 personas hay 4 asintomáticos. Entonces, ya ahí podemos manejar algunos números, ¿verdad? También tenemos aquí una evolución en casos diarios acumulados y toda esta información la capturamos a través de un formulario. Antes, como les decía, lo hacíamos todo a mano. Ahora, digamos, todo lo que se registra en este formulario, que ya está como prefabricado porque tenemos también voluntarios y mucho de este trabajo que ven acá no lo podríamos realizar si no contáramos con todo el apoyo de nuestros voluntarios que han sido claves en el monitoreo de los medios de comunicación. Algo que me llamaba mucho la atención de este mapa es que podemos ver, también hicimos una agrupación por servicio, es como los supermercados, y claro, aquí hay dos cosas. Los supermercados, no voy a mencionar el nombre del supermercado, pero hay una línea de supermercados que ha sido muy abierta y muy transparente en cada caso que se reporta en cualquiera de sus sucursales. Entonces, este supermercado, si bien es cierto que infla un poco, sesga un poco el resultado, pero ya nos empieza a dar algún referente de cómo los sitios donde hay mayor aglomeración de personas, pues mayor es el riesgo de, pues son los dos tipos de sectores que preocupan la mayor cantidad de casos reportados en Ciudad de Guatemala. Básicamente, gobierno se refiere a todas estas oficinas gubernamentales a las que uno llega a hacer trámites. Acá, por ejemplo, está el Banco de Guatemala, está el Ministerio de Finanzas Públicas, está el Ministerio Público, bueno, y así hay varias instituciones gubernamentales. Y esto que aparece aquí, restaurantes, no es que los restaurantes estén abiertos, sino que el trabajador de X restaurante, pues lo reportaron muy enfermo, no es que el restaurante esté abierto, ojo con eso, porque en principio estamos hablando que solo podemos ver alrededor de 700 casos en el mapa, cuando en la realidad ya llevamos 800 casos en el mapa, cuando en la realidad ya vamos cruzando la barrera de los 35,000, pero sin embargo, pues ya nos empieza a dar algunas directrices y sobre todo, pues empezar a tomar decisiones, sobre todo con la movilidad urbana. En cuanto a la movilidad urbana, también hemos preparado siempre en nuestro dashboard. Nos va a pasar acá, si no se me va a olvidar. En la PES, todos nuestros boletines, de momento tenemos elementos para un plan nacional de manejo de la epidemia, un análisis del informe de auditoría, bueno, y así sucesivamente. Acá tenemos como todos nuestros boletines que son libres, son de acceso público, los pueden consultar en cualquier momento. Bueno, y me regreso a la movilidad. Este está bastante desactualizado y va definitivamente de la mano con que todo el trabajo que hacemos es trabajo voluntario. Más importante al día, ¿y a qué me refiero con importante? Es el número de casos activos que se reportan al día, lamentablemente el número de fallecidos y el número de pruebas que se realizan. Pero bueno, este reporte es bastante... Este informe sobre la movilidad que nos da Google, con más detalle, y vemos cómo en términos generales, pues se habla de la famosa pico y placa, es como las nuevas restricciones de movilidad, de colocar algunos toques de queda en tiempos determinados.
la línea gris que ven es básicamente son zonas residenciales, o sea que, digamos, sí, la gente se ha mantenido en sus casas y si bien es cierto que ha habido disminución en el tráfico en tiendas, lugares de trabajo, pues eso a final de cuentas no es, es evidente con esta información que tiene algunas limitantes, las voy a hablar en un momento, que no ha habido una desaceleración en el número de casos. Claro, esto era el del mes pasado. Sin embargo, la tendencia, pues básicamente ha sido la misma. Es muy poco el efecto que han tenido estas medidas de restricción de movilidad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque seguimos teniendo el mismo número de casos. Y una cuestión bastante clave en este tipo de decisiones es que no se trata de restringir el número de placas, no se trata de decir no salgan el fin de semana, sino se trata de reducir o disminuir las razones por las cuales la gente sale. La gente sigue saliendo y eso lo estamos viendo en estos reportes de Google, ¿verdad? La gente sigue saliendo, la gente se sigue movilizando y ahora tenemos ese agregado de que si salen, de repente su carro es impar, la placa es par o impar y pues ya utilizan un Uber o ya utilizan un taxi compartido. Y nuevamente volvemos a caer a lo mismo, que es bastante arriesgado, sobre todo si hay una persona que es asintomática, que está compartiendo el vehículo con la persona. Bueno, me regreso a nuestro dashboard también. Del COVID el 4 de junio está un poco desactualizado, hemos querido actualizarla, sin embargo pues no nos ha dado chance, es muchísimo todo el trabajo que tenemos que hacer y creo que me quedé ya. Si ven mi pantalla, este es un mapa que muestra algunas relaciones espaciotemporales del coronavirus y cómo se fue, digamos, y cómo se fue propagando en los departamentos, en los municipios del país. Y algo muy interesante también que empezamos a notar a partir de esta información es que, se los voy a colocar acá. Se los voy a mostrar acá. Es que pues también hemos notado que existe que la red vial principal, básicamente la CA9, CA1, pues son corredores, o por decirlo de alguna forma, son corredores o son líneas que permiten la propagación del coronavirus. Y acá, digamos, esta es la red vial primaria. Y si nos vamos a este mapa, pues básicamente si trazo una línea acá, si ven mi mouse, si trazo una línea imaginaria acá, es básicamente la CA9, luego acá creo que esta es la CA1, no tengo claros los nombres de las carreteras, pero todas estas son carreteras centroamericanas. Entonces estos son indicativos de cómo a través de la red vial primaria el coronavirus se ha ido propagando. Esta información estamos tratando de mapear la disponibilidad de camas, estamos tratando de hacer algunas modelaciones y si nos siguen en nuestros medios digitales pues pueden ver más información. También acá tenemos otro mapa que habla sobre, que básicamente es una superposición de capas. Todos los puntos que ven acá son municipios, es el punto central del municipio en donde ya se ha reportado un caso. Y en la parte de abajo es la densidad poblacional, ese es básicamente el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Y mientras más rojito anaranjado, quiere decir que hay mayor número de personas que viven en esa área, y mientras más azul, menos personas. Entonces, este mapa es bien interesante. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no en las cabeceras municipales, no, pero en los centros urbanos donde converge mucha gente, pues ya se reportan casos de coronavirus. Y ya para terminar, también tenemos un gasto público de transparencia. Esto es básicamente para ir monitoreando
monitoreando la ejecución presupuestaria del a junio solo ya han ejecutado un 8.04%. Estamos esperando a que termine este mes para sacar las estadísticas de julio y evaluar la gestión de la actual ministra de Salud. Acá lo pueden ver todo, lo pueden consultar si tienen más dudas. Y yo me quedo por ahí. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. También me disculpo por algunas de las fallas técnicas que estamos teniendo. En mi caso estoy con un problema de electricidad en este momento, por eso estoy transmitiendo aquí un poco a oscuras desde el teléfono móvil, pero muy interesante lo que nos mencionaba en este momento la ingeniera Gaby Guzmán, porque primero, interesante cómo están recolectando la data. Creo que uno de los grandes retos en este momento ha sido cómo poder utilizar y cómo poder conseguir la diferente data que está publicada a nivel del Ministerio de Salud y otras fuentes de información que son útiles precisamente para poder ir modelando esta realidad. Y me robo un poco la frase que mencionaba Edson en su primera parte de la plática, cuando decía, una imagen vale 1000 palabras y un mapa vale 1000 imágenes. Precisamente eso es lo que se busca, cómo podemos representar esta información para la toma de decisión. Y en la siguiente plática, donde nos va a estar acompañando el ingeniero Héctor Galeros, él nos va a hablar un poco precisamente con un tema que estamos oyendo todos los días, cómo se puede modelar el equipamiento en los distintos hospitales corriendo modelos geoespaciales que utilizan diferentes fuentes de información para poder extraer información que nos sirve en la toma de decisión, que nos sirva a prepararnos. Algo que es muy importante resaltar es que, como bien lo mencionaba en la última parte, toda la comunidad de profesionales que trabajan en el tema de mapas, que por lo general tal vez se dedican a otras áreas de la parte profesional, ha estado muy unida, no solo en la parte de Guatemala, sino que a nivel mundial, tratando de ver cómo con los conocimientos que se tienen se pueden apoyar a esta emergencia. A continuación, nos acompaña el ingeniero Héctor Galeros. Él es ingeniero en electrónica y tiene estudios de ingeniería en sistemas. Adicional a eso es catedrático de las áreas de estadística en la Universidad Rafael Andívar y también da análisis probabilístico en la Universidad de San Carlos. Adicional a eso se dedica a ser científico de datos dentro del sector privado en proyectos de tecnología geoespacial. Por favor, sin más introducción, dejaría al ingeniero Galeros. También le recuerdo a nuestros participantes el día de hoy que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y al final de esta charla vamos a tener una serie de preguntas y respuestas para las preguntas que nos hagan llegar, tanto por la parte de la plataforma de Zoom, también como para los que nos visitan a través del Facebook Live. Por favor, ingeniero Galeros, adelante. Buenas noches tengan todos. Muchas gracias Alejandro por la introducción. Pues agradezco la invitación a participar en este webinar y saludo pues al ingeniero Hernández y a la ingeniera Guzmán pues que me antecedieron en la parte de las presentaciones. El tema pues que yo les traigo el día de hoy es la parte de los modelos geoespaciales, enfocándonos un poco en la parte de equipamiento de salud. Entonces voy a iniciar comentándoles pues un poquito, poniéndolos en contexto sobre la base que tienen los sistemas de información geográficos, y esta base es a través de las dos leyes de la geografía. El mapa que ustedes observan en este momento es un mapa generado a base de las áreas municipales y el número de casos que está en el tablero del Ministerio de Salud. Lo que buscamos con este mapa es evidenciar la primera ley de la geografía, que dice todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas distantes. Y como podemos observar en este mapa, yo le recalqué por aquí el municipio de Guatemala, Mixco y la parte de Villanueva, que se ven un poco más rojo, más intenso, porque es donde se encuentra la mayor cantidad de casos y que a su alrededor, en cada uno de los municipios que vamos observando, pues se va como diluyendo esa aparición de casos a lo largo de cada uno de los municipios. Entonces, la primera ley nos indica
que pues al final de cuentas todo está relacionado espacialmente, pero las cercanías, las carreteras, como mencionaba Gaby, la parte de qué está contigua a qué, pues genera una situación de riesgo. La segunda ley en lo que se basa la parte de la información o los sistemas de información geográficos es un fenómeno externo a un área de interés afecta lo que sucede dentro, no importando que este fenómeno no se haya dado dentro del área de interés que estamos estudiando. Y el claro ejemplo de esta situación es lo que acaba de pasar, o sea, la parte del COVID que inicia en China. Nuestra área de interés pues es el área geográfica delimitada por el país de Guatemala, y podemos ver que a través de las vías aéreas, del contacto entre, este caso por ejemplo, vía carretera con México, se ha ido propagando este virus alrededor de cada uno de los municipios. Entonces, nunca pensamos que un evento que estaba tan alejado de nosotros pues pudiera repercutir en nuestro país. Incluso yo me incluyo en esa situación. Yo nunca pensé que pudiera sobrepasar las fronteras de China, pero aquí lo estamos viviendo en este momento. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la distancia es algo que relaciona de manera importante a la hora de analizar información espacial. Voy a pasar aquí a la siguiente slide. Y aquí voy a hacer del lado izquierdo, ustedes pueden ver ahí un mapa nada conocido el día de hoy. Ahí Edson se me adelantó un poquito con comentar parte de este mapa. Y cabalmente, lo que buscaba el doctor Snow era determinar pues, los puntos de contagio de cólera. Eso fue aproximadamente en 1830, 50, como mencionó eso anteriormente, y es la misma situación que vimos ahora. Buscamos puntos focales donde el coronavirus se está propagando para poder tomar decisiones y buscar medidas con las cuales contenerlo. En este caso, después de que el doctor Snow utilizó esta técnica, pues revolucionaria en su momento, Roger Tomlinson en los 60s, un geógrafo especializado en buscar cómo la geografía podía resolver o responder preguntas, es contratado por el gobierno canadiense para poder iniciar un software que pudiera catalogar su territorio, por decirlo de esta manera. En el caso más conocido ahorita que estamos platicando sería la parte de las áreas municipales. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, en la parte de los sistemas de información geográficos, ¿qué son en realidad? Ya Gaby nos dio un ejemplo de cómo se puede utilizar. Edson nos planteó las situaciones del porqué y los equipos multidisciplinarios que tenemos que mantener. Pues los datos espaciales o los sistemas de información geográficos utilizan tres figuras básicas para poderlos trasladar a un sistema computacional. En este caso, yo hablo de puntos, o sea, las ubicaciones donde se están presentando los casos. Qué bueno fuera tener esa información mapeada a lo largo de los municipios o del país de Guatemala, pero es muy complicado que pues alguien quiera compartir lo que está haciendo Gaby con la parte de que le compartan la información para poder obtener los lugares y poder estimar corredores de contagio es muy llamativo, es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, iniciamos con puntos que son en este caso los casos. Mencionamos también anteriormente en la parte de las carreteras que forman parte de lo que sería los datos espaciales como una línea, como un vector línea que se puede utilizar para realizar cálculos de distancia o de tiempos. Y yo les puse ahí el departamento de Guatemala, donde dice datos espaciales, porque eso se asemeja a un polígono. Y un polígono va a ser un área de interés, como lo vimos en la segunda ley de la geografía, en la cual nos interesa ver su comportamiento tanto interno
como tanto externo hacia los demás municipios o departamentos, como lo menciona la primera ley. Entonces, tomando esta información, los puntos, líneas y polígonos, pues nosotros la trasladamos al segundo bloque que les coloqué ahí, que dice SIG, y que no es más que pasar de una forma, de una figura geométrica que se representa la realidad a una geodata base o una base de datos espacial, y esta geodata base o base de datos espacial pues nos va a ayudar a, con ciertas herramientas, poder contestar preguntas. Al final de todo esto, los sistemas de información geográfica nos van a apoyar en responder preguntas como la que queremos en todo momento saber cómo se están desarrollando los casos, cuántos casos graves podrían generarse, qué tipo de equipo podríamos apoyar para que estos casos no pasen a una estadística de fallecidos, y eso es parte de lo que yo les quiero presentar el día de hoy. Entonces, esa información que yo les coloqué como un signo de interrogación, pues es la que a través de ciertos puntos, pues vamos a ir contestando. Un ejemplo que les tengo para ir pues visualizando cómo es el funcionamiento de un sistema de información geográfico en su operación más básica, es en el caso del mapa celeste que ustedes observan, tiene la ubicación de los hospitales temporales, tanto en la parte de Petén como en Zacapa, Guatemala, la parte de Escuintla y Quetzaltenango. En el mapa de amarillo, en el centro, tenemos la parte de las carreteras principales, y algo que mencionó ya anteriormente es que las carreteras principales son corredores de contagio o que llevan la situación hacia nuevos municipios o nuevos puntos donde no se habían registrado casos. Y del lado derecho se presenta el mapa de los casos actuales con base a la información del Ministerio de Salud. Y si sobreponemos cada una de estos mapas uno sobre otro, pues esa operación de sobreponer es el poder de los sistemas de información geográficos. Esa sobreposición nos puede dar un comportamiento, como lo tenemos en la parte de abajo, donde podemos ver, bueno, que los hospitales se centran principalmente en las áreas con más contagios, cerca de una carretera principal, porque deben de tener un acceso para poder ser fáciles y accesibles a cada uno de los municipios. Y además, con el mapa de casos podemos observar que, por ejemplo, el área de San Marcos es un área que está fuertemente afectada, el área central también, el área de Puerto Barrios del lado derecho del mapa se está tornando un color intenso, y no hay un hospital tan cerca que pueda acoger todos los casos críticos que son los importantes en este momento poder solventar. En el área de Huehuetenango pues tenemos un área gris donde pues no hay una gran cantidad de casos, pero se ve a través de la carretera que se está propagando. Entonces, esa operación que tenemos simple de sobreponer capas de una manera pues una sobre otra nos da cierta información para poder tomar decisiones inicialmente. En la siguiente diapositiva que les presento, busco encontrar esa relación entre lo que ha estado muy de moda, que son los modelos matemáticos para la predicción, y la parte de la integración con los sistemas de información geográficos. En esto, yo les presento acá la gráfica en rojo del lado izquierdo de los casos pues, que se han generado a lo largo desde el mes de mayo hasta el mes de julio, aproximadamente el día sábado domingo. Y en la parte de abajo les presento la gráfica de los fallecidos. Si las podemos observar, pues tienen cierta complicación porque tienen una variabilidad muy alta. En este punto es bien importante tomar en cuenta que en esta gráfica, tanto la roja como la de color negro, se centra o se concentra todo el comportamiento de los municipios como un resumen, un total completo.
Y el tener toda la información dentro de esa misma gráfica, pues nos genera un poco de ruido, como está muy de moda mencionarlo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que si podemos afinar un poco más la información con respecto a la parte geográfica, podemos llegar a obtener mejores resultados. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, qué pasaría si nosotros trasladamos esta información en la gráfica de abajo, que tenemos no tanto con base al tiempo, sino con base a una escala, un diagrama de dispersión, tomando en cuenta los casos confirmados, que son los casos que pues, tenemos que evitar que se den, y totalmente evitar los casos de los fallecidos, que en este caso llegaron hasta este punto por situaciones pues, de complicaciones de salud o enfermedades preexistentes, pero también posiblemente por una falta de equipo o de toma de decisión para poderlos atender. Entonces, lo que se busca es poder aplanar la curva. El concepto clásico que está muy de moda ahora de aplanar la curva, pues yo lo visualizo de esta manera. En una escala, los confirmados en el eje de abajo, en el eje vertical, los fallecidos, y se encuentra una relación. Al principio pueden observar que del lado izquierdo los puntos pues, están bastante dispersos, pero ha ido conjuntándose en el lado derecho de la gráfica. ¿Qué es lo que está pasando? Conforme más vayamos controlando los casos confirmados, más vamos a ir pudiendo controlar los casos o evitar los fallecidos. Y entonces, el aplanar la curva es lograr que la línea roja, como yo les coloqué ahí una flechita de color azul para poderla subir, se aplane o se coloque horizontalmente. El tiempo en estos modelos pues es una referencia, pero al final de cuentas lo que busca las medidas como de distanciamiento social es que la gráfica de abajo, la gráfica de los logaritmos, pues se torne plana, y eso es lo que mencionan comúnmente en los modelos matemáticos. Entonces, para ir tomando en cuenta esta situación, del lado derecho, yo coloqué un mapa de calor que tiene la relación especialmente de esta gráfica, fallecidos confirmados. Y a manera de punto importante, se marcan en rojo dos municipios que están en la parte de Huehuetenango, colindantes con México, y que su proporción entre fallecidos y confirmados es muy alta. Hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado cuando se visualizan mapas que, como han mencionado anteriormente, es algo que transmite información, pero esa información puede estar acorde a lo que se quiera mostrar. Entonces, aquí yo les presento que Tectitán y Wilco son es un punto muy importante porque uno, su distancia es corta, y un mapa de calor de este tipo busca densidades. Entonces, puntos que están muy cercanos, pues los va a marcar con un color más fuerte. ¿Y por qué es más fuerte que todos? Porque la proporción de los fallecidos es muy alta. Ahora, si nosotros nos vamos a ver a más detalle, que es como hacer un zoom en la parte de los sistemas de información geográficos, podemos observar que Wilco y Tectitán tienen una tasa de mortalidad con respecto a los casos confirmados en uno de los municipios de 50% y en el otro de 33%. Y como están tan cercanos unos con otros, que eso hace que se tornen de un color más fuerte. A su alrededor, como ya lo mencionamos en la primera ley de la geografía, pues hay ciertos valores que no han tenido fallecidos. Eso es muy bueno, pero hay que tener en cuenta que esa relación entre los confirmados y los fallecidos es muy estrecha. Entonces, en este caso, para que tomen en cuenta que cuando se visualiza información en mapas, hay que tener la certeza de que lo que se quiere presentar sea el enfoque de mejor toma de decisión. En este caso, pues estos dos municipios, si los
tomáramos como prioridad. En uno se dio solamente 3 casos, pero tiene un fallecido ya. Y en el caso del segundo, el del 50%, tiene 2 confirmados y solamente un fallecido. Eso eleva su proporcionalidad de fallecidos confirmados. Era un ejemplo que les quería mostrar para que tomaran en cuenta que pues, el análisis de los mapas nos brinda, como en el análisis estadístico, buscar los casos atípicos o casos extraños. Pero hay que tener mucho cuidado también de la información que se utiliza para poder llegar a ese resultado. Y que en nuestro caso, pues, como en algún momento mencionó Gaby, es bastante complicado tenerlo desagregada hasta nivel municipal. Entonces vamos a continuar y para enlazar o integrar los modelos matemáticos con los sistemas de información geográfica, les presento pues del lado izquierdo lo que han estado utilizando muy comúnmente para estimar cuándo se realizaría como el pico o cuándo empezarían a bajar los casos, los modelos SIR. Un modelo SIR comprende 3 situaciones. Se debe de saber la cantidad de personas susceptibles, que en este caso es la línea azul, y que sería en nuestro caso la población de cada uno de los municipios, la parte de los infectados, que serían las personas que están siendo afectadas por el COVID, y los recuperados, que son las personas que pues no han fallecido y que ya tienen, ya han pasado por esa situación y se han recuperado y han logrado vencer la enfermedad. Entonces, el comportamiento de esos modelos nos ayudan a, del otro lado, del lado derecho, con herramientas como áreas de cobertura o como asignación de puntos de interés o cabeceras municipales, como el caso de lo que hice yo acá, cuánta demanda podría llegar a tener un hospital con respecto a estos comportamientos susceptible, infectado y recuperado. Les voy a continuar para presentarles pues parte de lo que se ha hecho con base a este modelo de COVID-19 que la Universidad de Penn State pues al principio de la pandemia lo otorgó como parte gratuita a base de un código de Python y sobre una plataforma de Esri para que todos los hospitales pudieran planificar su equipamiento de salud, conocieran cuál era su estimación de demanda de casos críticos y casos con ventilador y pudieran determinar cuántos necesitaban y en qué tiempo necesitaban ese equipamiento. Entonces, ¿cómo este modelo nos ayuda a determinar esos resultados? Pues se basa en lo siguiente. El modelo utiliza varias variables. En el caso de los sistemas de información geográficos, utiliza datos espaciales como puntos, líneas o polígonos, en este caso las ubicaciones de los hospitales, las ubicaciones de los casos, que en este caso serían las cabeceras municipales o los municipios, y podemos utilizar o debemos utilizar la población, que era la parte azul que vimos en la gráfica del modelo SIR. También utiliza pues políticas como la reducción en contacto social, que se determina a través de la parte de Google, y las características de los pacientes. Una de las situaciones que es algo complicada es poder tener esa información. ¿Y cómo es que pues entonces se realizó una estimación posible del comportamiento de cuántos equipos se necesitan? De la siguiente manera. A base de áreas de cobertura y asignación de cada uno de los hospitales, aquí están los hospitales de Quetzaltenango, el futuro hospital de Escuintla y la parte del hospital del Parque de la Industria, poder determinar esa demanda que tendrían cada uno de ellos y cómo se podría respaldar. ¿Qué tantos equipos se podrían necesitar por cada uno de los municipios para poder pues estar preparados y no tener desabastecimiento de camas o de ventiladores, que esa era una de las iniciativas que muchas
entidades técnicas empezaron a buscar ventiladores de bajo costo. Entonces, en este caso, varias de las variables que les voy a mencionar ahorita han sido un poco complicadas de obtener. Por ejemplo, el tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación, dependiendo del país, ronda en 4 días, 8 días, 12 días, puede ser 20 días, pero ese comportamiento podría ser trasladado incluso a nivel municipal y podríamos tener una estimación mucho mejor por cada una de las regiones. Lo importante o lo que busco yo trasladarles el día de hoy es que la información tenemos que regionalizarla, tenemos que dividirla, porque está el concepto de divide y vencerás. Entonces buscamos que conocer el comportamiento ideal de cada uno de los municipios. El tiempo de infección. Para cada uno de los municipios este tiempo de infección puede ser diferente. Puede ser que un grupo de personas en un municipio tengan un tiempo de infección de 10 días, pero en la ciudad puede ser que sea un tiempo de infección de 12 días. Entonces, esa caracterización de cada uno de los municipios es importante. Esa información es un poco complicada de determinar en este momento, pero no quiere decir que no podamos tener una idea a través de este modelo, que en este caso pues tiene estándares para poder ir trabajando y se pueden ir ajustando a la medida de cada uno de los municipios para poder ir teniendo escenarios y tomando decisiones. Entonces, en el caso de los pacientes, información que comúnmente podrían brindar los hospitales, por ejemplo, el número de pacientes hospitalizados es algo que pues, es bastante complicado y desconocemos en este momento. El porcentaje de hospitalizaciones en el caso de los casos moderados, porque ahora ya no se habla de que cualquier persona que tiene COVID va al hospital y es recluido en el hospital, por ejemplo, del Parque de la Industria. Ahora, si el caso es leve o es asintomático, pues va a estar en cuarentena en su casa y no va a necesitar de una cama en un hospital. Antes no era así, entonces buscamos esa mejora en la toma de decisión para poder brindar los mejores servicios a las personas que realmente lo necesitan. En el caso del porcentaje de cuidados intensivos, pues ya es algo bastante especializado. Ya no es solo una cama en un hospital donde tengan cuidados básicos. Y definitivamente el porcentaje de ventilación, que este porcentaje pues creo yo que es el más riguroso porque los pacientes que no tengan un ventilador para su uso pues pueden correr el riesgo de pasar a las estadísticas de fallecidos y eso es lamentable. En el caso de las últimas 3 variables relacionadas a los pacientes, tenemos el promedio de días de hospitalización, algo que muy probablemente cada uno de los hospitales nos pueden brindar, el promedio de días de cuidados intensivos también y la parte del promedio de días con uso de ventilador. Toda esta información que les acabo de mencionar, a medida de que se pueda ir individualizando por cada uno de los municipios, genera mejores resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Les voy a mostrar acá cuáles son las variables que yo coloqué dentro de este modelo de la Universidad de Penn State. Las que están en verde son las que yo considero que pues son variables que yo controlo o yo he podido determinar de una manera con datos actuales. La parte de los datos espaciales, las capas de municipios, donde están ubicados los hospitales, la parte de las áreas de cobertura y asignación a través de las herramientas SIG, la parte de los modelos en la población de cada uno de los municipios, la parte del tiempo de duplicación, que en este caso fueron 12 días, el tiempo de infección para la recuperación de los pacientes de 14 días aproximadamente, el Ministerio de Salud maneja un poquito más, y las políticas de reducción en contacto social, como ya vimos anteriormente en la parte de Google, en esta simulación fue de una reducción del 30%. Esto a nivel de que todos los municipios se comportaron igual, pero eso definitivamente en la realidad no es así.
Entonces, este porcentaje de reducción también puede ser configurable y es algo que nos ayuda a la herramienta para que sea bastante versátil. Las últimas dos variables que pues considero que se tienen, que son el porcentaje de hospitalizados con respecto a la cantidad de casos, que es de un 15%, y pues las hospitalizaciones que van de la mano de ese 15%. Luego, en forma estándar, los cuidados intensivos, 0.75% del total de los casos que se han generado en la parte de personas que necesitan un equipo de ventilación, 0.5% del total de todos los casos en cada uno de los municipios, y el promedio de días de hospitalización, 7 días, que eso definitivamente es un promedio. Hay personas que van a tardarse mucho más o un poco menos. El promedio de días en cuidados intensivos, que son 9 días. He oído casos de hasta 20, 25 días de personas, entonces esto es un promedio. Y la parte del uso de ventilador, que es de 10 días. Toda esta información, si la podemos ir colocando por municipio, el modelo nos va a arrojar mejores resultados. Ahí sí que está la frase de que todo modelo en realidad está equivocado, porque no es en realidad la realidad como tal. Pero aunque esté equivocado, algunos modelos nos ayudan a tomar buenas decisiones o nos orientan por lo menos a la toma de decisiones. Entonces, en este caso, los puntos morados que ustedes observan en la parte del mapa son cada uno de los municipios, y lo que representa es el pronóstico a 90 días del comportamiento del municipio. Ahora, viéndolo espacialmente, diríamos, bueno, tenemos un puntito morado, unos más grandes que otros, pero ¿cómo es en realidad la visualización? Pues un poco más amigable. Sería de esta forma. En este caso tenemos que los cuadritos de color rojo, que en este caso sería el departamento de Guatemala, pues tienen un máximo de 2.772 hospitalizados. Los naranja, que a mí me llama la atención, Alta Verapaz, es por debajo de 1.437 hospitalizados. Estos son hospitalizados, no son personas que dieron positivo de COVID. En estos están los que sí necesitan, son casos moderados, que sí necesitan una hospitalización y que necesitan una cama dentro de un hospital. Los casos amarillos, que ya son bastante el número de municipios, menos de 540 hospitalizados, y en el caso de los verdes, 231, y pues la mayoría de municipios que no han tenido como una alza de casos, tenemos menos de 91 hospitalizados. Del lado derecho está el comportamiento de la gráfica del resultado del modelo, y nos muestra 3 gráficos. En color azul, en la parte de los hospitalizados, en este caso, Guatemala o el municipio de Guatemala con un pico al día 67. Esta proyección empezó desde el día lunes de esta semana, tomando los datos que estaban hasta el día domingo en el tablero de datos del Ministerio de Salud, y nos dice que al día 67 se necesitarían 2.772 camas en un hospital, además de 179 camas o área de intensivo y 132 ventiladores. Ese 132 ventiladores es parte importante del equipamiento de salud que podemos saber, o tenemos un pronóstico que nos orienta a determinar, bueno, en la parte central o en el municipio de Guatemala, en cierto tiempo vamos a necesitar o llegar a necesitar 132 ventiladores. Todo esto tomando en cuenta que las variables que les mencioné anteriormente se mantengan constantes. O sea, el 30% de disminución de contacto social, la parte del comportamiento de cada uno de los promedios y de los porcentajes. Pero si todo esto se pudiera especializar o especificar por municipio, pues el resultado de cada uno de ellos sería
más ad hoc a lo que necesita su área o su polígono de interés, por decirlo de esta manera. Y entonces, para tener otras perspectivas, tenemos 3 escenarios más. Tenemos el escenario de Escuintla, en el caso de que necesita, bueno, su pico es en 106 días, a diferencia del municipio de Guatemala, que eran 67. En el caso de Escuintla se necesitan 22 espacios de ventilación, 30 lugares para pacientes intensivos o de cuidados intensivos y 463 camas para hospitalizados en tipo moderado. En el caso de Quetzaltenango es diferente, son 131 días los que se necesitan para poder llegar al pico de hospitalizados, el cual sería de 414, y en la parte de ventilados o necesidad de ventiladores son 20 y un lugar intensivo de 27. Por último, Puerto Barrios, que está bastante alejado del hospital de Zacapa, que se encuentra en este momento, pues son 144 días los que van a pasar para poder llegar a tener un pico de 289 hospitalizados, intensivos 19 y ventilados 14. Estas cifras, como les menciono, son a nivel general en el sentido del comportamiento de cada uno de los municipios. Pero si ya en la parte del distanciamiento social, ahora que sale el semáforo de comportamiento, de qué tan aperturada está la economía dentro de cada uno de esos municipios, podemos determinar comportamientos diferentes. El modelo pues nos deja colocarle esas características individualizadas a cada uno de nuestros municipios y nos puede dar resultados más exactos para la toma de decisión. Lo importante es pues tomar en cuenta que la información macro es de ayuda, pero si la minimizamos o individualizamos a áreas geográficas más pequeñas a través de un modelo como el que estamos viendo, o a través de un modelo que nos pueda predecir la demanda de los hospitales, podemos estar preparados para solventar el equipamiento necesario para poder apoyar a todos los casos de COVID graves o intensivos o que necesiten ventiladores a un cierto tiempo o un largo o corto plazo. Entonces, en este caso, pues, muchas gracias por su atención y con esto finalizo mi intervención. Muchísimas gracias, Héctor. Muy interesante. La verdad es que creo que de lo que mencionabas en este momento me gustaría rescatar algunos puntos. Mencionabas un tema de la segmentación de la información, de cómo podemos, con esta información segmentada, poder tomar mejores decisiones, ya que hemos estado muy familiarizados en los últimos meses con la estadística a nivel país y qué es lo que esto nos representa, pero para la toma de decisión vemos cómo segmentar esta o regionalizar la información puede ser un mejor indicador, ya que en cada uno de los municipios va a tener diferentes velocidades, va a tener diferentes tipos de requerimientos, y precisamente muy interesante la parte de ver cómo esto afecta directamente a cada uno de los hospitales. Por supuesto, tomando como base que están los hospitales que fueron destinados para este caso específico, pero que en la actualidad también ya vemos que otros hospitales de la red nacional ya se están utilizando para atender COVID. Creo que algo muy interesante que tanto vos lo mencionabas como lo mencionaba Gaby en la plática previa, era que parte de lo que buscamos con este tipo de modelos es la certeza de las fuentes de información. Realmente, si las fuentes de información se tuvieran disponibles a nivel de granularidad que los diferentes modelos necesitan, se podría exponer más información para los tomadores de decisión. Muy interesante, la verdad. Gracias. Sí. Bueno, como se podrán haber dado cuenta a través de las 3 pláticas, esta fue una introducción de cómo se están utilizando los sistemas de información geográfica o los modelos espaciales para la toma de decisión. La verdad que bastante interesante cómo fueron entrelazando las diferentes temáticas y cómo se están aplicando desde diferentes áreas para la ayuda a la emergencia. Me gustaría dejar también el tiempo, nos pasamos un poquito sobre el tiempo, pero por lo menos contestar algunas de las preguntas ya que tenemos a estos expertos aquí, de que nos han hecho llegar por los diferentes medios.
Y una que me hacen para cualquiera de los tres que me quiera contestar es, ¿cuál es el reto más grande que ven ahorita para que estos modelos geoespaciales sean aplicables en Guatemala a nivel de la toma de decisión? Yo ahí quiero tomar la palabra. Yo creo que el principal reto ahora mismo es, primero, la disponibilidad de datos. Ya lo mencionó Héctor, ahora lo recalco yo, ya lo mencionó Alejandro, pero sí quiero hacer un hincapié en la necesidad de apertura de datos. Sí, es cierto. ¿Perdón? Perdón, es que no la veía y yo no sé si yo me estaba desconectando. Súper. No, seguramente era yo. Creo que el principal reto es la disponibilidad de datos, y luego el segundo reto es hacer llegar la información a la gente. No quiero decir pueblo, pero digamos, sí me gustaría que la información que generamos llegue a todas las personas, y ahí debería de ser una campaña de repente a través de los gobiernos locales, Ministerio de Salud Pública, un convenio entre las dos. No sabría definir cuál es el mejor mecanismo, pero son esas dos, datos y una campaña de información, porque en la medida que yo tenga mayor información, o mayor datos, digamos, o mayor cantidad de datos, y que sean digeribles y accesibles, yo puedo tomar mejores decisiones. Si yo, por ejemplo, sé que en lugares en donde hay mucha aglomeración de personas, puedo ser más susceptible o más vulnerable, perdón, a adquirir el virus, simplemente es de evitarlo, y si tengo que ir a esos sitios es básicamente tomar todas las medidas de distanciamiento y luego las medidas de higiene. Entonces son esas dos cosas, datos y la parte de comunicación, pero comunicación para todos, ¿no? Porque no todos tenemos, voy a sacar mi teléfono, no todos tenemos esta super herramienta, con un plan de datos activo, no todos tenemos Twitter, no todos tenemos Facebook, no todos tenemos WhatsApp. Entonces, sí hacer la información disponible para todos. Eso. Alejandro, aprovechando ahí. Muchísimas gracias, Gaby. Adelante, Edson, por favor. Sí, me uno a lo mismo, la disponibilidad de los datos y también aunado a eso, la calidad de los mismos. Es algo muy importante. Ya lo mencionaba Héctor en los modelos, ¿verdad? Las dificultades que se presentan ante cualquier esfuerzo que se quiera hacer como país o como instituciones independientes, la disponibilidad de los datos. Y resultado de eso es que vemos muchas iniciativas de la misma Universidad Rafael Andívar, del mismo laboratorio de datos, instituciones privadas, el esfuerzo que está haciendo Héctor con el modelamiento y otros científicos independientes para el uso o transparentar el tema de información. Pero se ve, todo esfuerzo se ve limitado ante la poca apertura de los mismos y la calidad y el desconocimiento de la calidad de los datos. Perfecto, muchísimas gracias al aporte de ambos. Creo que es bastante importante recalcar esto porque hablamos de toma de decisión, y realmente si nuestra toma de decisión va a estar basada sobre no datos completos o suponiendo datos, pues también la decisión tiene otro grado de incertidumbre. Y muy interesante también, creo que lo mencionaban en algunas de sus pláticas, que estamos ya hablando sobre el tema de los diferentes semáforos que se van a dar a nivel nacional, que nos van a permitir saber en qué estado estamos y cómo nos vamos a comportar. Y creo que ahí casa muy bien precisamente con la plática que han dado los tres, cómo teniendo esta información en cada uno de los municipios vamos a poder también tener mejor grado de monitoreo sobre cómo está el comportamiento y precisamente cómo se dan los grados de reapertura económica. Aquí tengo otra pregunta que nos hacen llegar, que dicen, ¿cómo calificarían de 0 a 100 la calidad de los datos que se están publicando en este momento? A nivel de datos oficiales. La puedo tomar también. Bueno, no me atrevería a dar una calificación. Sin embargo, prefiero hablar de las limitantes que hemos encontrado en la data. La primera, que existe variación en las cifras oficiales. Digamos, toda la información que nosotros tenemos en nuestra plataforma, toda la información proviene del Departamento de Epidemiología o directamente del Ministerio de Salud Pública, que se hacen a través de solicitudes de acceso a la información. Entonces, digamos, por ejemplo, para el día 15,
reportaban 50 casos y luego en una segunda solicitud para ese mismo día 15 ya no son 50, sino son 35. Adicionalmente, existe yo diría que es un pésimo control de calidad de datos en la parte de codificación de los municipios. Hay algunos municipios que los reportan como si fueran municipios de otros departamentos, y tampoco existe uniformidad entre la información y los códigos que maneja el Instituto Nacional de Estadística para especificar los departamentos y municipios. Digamos, eso tampoco es otra de las variables que no está. Entonces, digamos, ya a nivel de análisis de datos y de control de calidad de los datos, pues ya toca hacer toda esa limpieza de datos y trabajar con lo que tenemos. Una calificación de 0 a 100, no me atrevo a darla, pero sí diría que lo pueden hacer mejor. En Guatemala hay gente suficientemente capaz para hacer un excelente trabajo y en realidad es penoso, es penoso. Muchas gracias, Gaby. Héctor, no sé si quieres mencionar algo o agregar algo. Quería apoyar ahí un poquito lo que comentaba Gaby. En el caso, pues también dar una calificación es un poco complicado porque se involucran muchas entidades para poder generar los datos que actualmente se están presentando. Y como menciona Gaby, la parte de la calidad y la trazabilidad de los datos pues es prácticamente nula o no se tiene un estándar para poderlo trabajar. Algo que sí es bien complicado en este sentido, para que se den una idea, es de que los datos ahorita pues ya los tenemos a nivel departamental, no tenemos una, por decirlo así, serie de tiempo de ese nivel departamental, pero si pudiéramos llegarlos por lo menos a municipios sería ya un avance. Sí, definitivamente en cualquier momento en que se tienen datos, no van a estar completamente buenos, en el sentido de que van a estar óptimos, porque conllevan, como les mencioné, muchas manos involucradas. Pero siempre toca limpiarlos, siempre toca estar atentos a qué se puede encontrar en esos datos, y es algo que les quiero mencionar. Nunca crean que la fuente tiene la razón siempre de los datos. Hay que tomar siempre la premisa de que sí se deben de evaluar, se deben de estudiar previamente, porque no hay que confiarse de los datos. Entonces, en este caso es complicado. Tenemos que hacer mucha carpintería de datos previamente, pero si se pudieran obtener datos más desagregados hacia un municipio, sería excelente. Solo un poquito para acompañar lo que mencionó Gabriela. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que cabal ambos coinciden que realmente la data es parte del insumo principal para toda esta información y que podemos ver de qué forma poder mejorar la calidad de los datos y cómo tener la apertura para llegar a los niveles de segmentación que se requieren. Lamentablemente estamos sobre el tiempo para la sesión de este seminario virtual. Hay algunas preguntas que todavía nos quedan sin responder, pero procuraremos posterior a esta sesión hacerles llegar la respuesta a los diferentes participantes. No quisiera irnos sin antes agradecer realmente a los 3 panelistas que tuvimos hoy. Muy interesantes las pláticas. Y como digo, era para darles una pequeña introducción de cómo este tipo de tecnologías se están utilizando, no solo a nivel mundial, sino que realmente ya en Guatemala y cómo se está buscando exponer esta información a los tomadores de decisión para que sirvan en todo este proceso que creo que todos nos estamos adaptando. Entonces, muchísimas gracias, Edson, Gabriela, Héctor, por la charla del día de hoy. Yo les haré llegar algunas de las preguntas y también quiero agradecer a todas las personas que nos pudieron acompañar en la plática del día de hoy y también invitarlos a continuar, seguir viendo esta serie de webinars que se están desarrollando 2 veces por semana a través de las sesiones de Zoom, o también los pueden ver a través del Facebook Live de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT. No me queda más que agradecerles y también invitarlos a contestar por favor la encuesta al finalizar esto, para que puedan recibir su diploma de participación por medio de correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. Les dejo un minuto de cierre a cada uno para que se puedan despedir y gracias a todo nuestro público. No sé si quieren iniciar en el mismo orden, Edson, para... Bueno, pues
gracias nuevamente, Alejandro. Un gusto compartir con Gaby, con Héctor y con su persona. También una charla bastante interesante. Aquí veo bastantes colegas en temas de términos de tecnología geoespacial. Entonces, fue una grata conversación. Esperamos haber aportado a la discusión y que seguramente estamos a las órdenes desde la Universidad Rafael Andívar, desde el Instituto de Investigación y Proyección en Ciencia y Tecnología del INCIT. Están abiertas las puertas para desarrollar investigaciones relacionadas al tema. Pues un gusto nuevamente. Muchas gracias, Edson. Bueno, es mi turno. Igual coincido con esto, me alegre volver a verlos y coincidir en este mismo espacio. Mi mensaje de cierre es: cuídense, cuiden a sus seres queridos, mantengan las medidas de distanciamiento social, siempre las medidas de higiene en la medida de sus posibilidades, ser positivos y a todos los que estamos en esta lucha de hacer llegar información a la gente, pues no desistamos. Pareciera ser que la premisa es divide y vencerás, pero jugamos un papel muy importante y estoy segurísima, que muchas de todas estas acciones y actividades que tenemos están salvando vidas guatemaltecas. Gracias por el espacio. Bueno, siempre agradecer a Alejandro, Edson y a Gaby por compartir este espacio con mi persona. Agradecerle a todos los asistentes también que nos escucharon y pues, como menciona Gaby, pues trasladarles las situaciones que nosotros a través de los mapas y de la información de los sistemas de información geográfica pues visualizamos, como mencionaba Edson, ver lo que mucha gente no ve, y ahora les trasladamos un poquito de eso para que pues tomen en cuenta que ahora los mapas son muy importantes y son relevantes para la toma de decisión. Bueno, no, excelente. La verdad es que felicitaciones también por las iniciativas. Yo sé que muchas de estas iniciativas las hacen en sus tiempos fuera del trabajo del día a día, pero creo que, como bien decían, es sumamente importante y es parte de nuestra labor precisamente en esta rama de la tecnología geoespacial, de poder aportar precisamente ante la distinta emergencia. Entonces, no me queda más que agradecerles y también agradecer a todos los que nos acompañaron hoy en la noche. Muy buenas noches y seguimos en comunicación. Muchas gracias. Feliz noche.